del Señor y a los hermanos que nos están escuchando también por las redes sociales. Sean muy bendecidos de parte del Señor. Bien, la verdad, un poco triste ando, me llegó un poco la nostalgia por la preocupación que estoy teniendo con mi hijo. Ya así que solamente pedirle a la iglesia que esté orando con nosotros como familia, con mi hijo Matías, que me tiene bien asustado, la verdad. Confío en el Señor, sí, de que las cosas van a salir bien, pero es imposible no tener un sentimiento de temor, de nostalgia cuando le está pasando algo a tu hijo, con ¿ya? Y la verdad es que ya la iglesia sabe que mis hijos están haciendo el examen y todo. Ya si Dios quiere, ya el lunes tengo que ir a sacarle consulta nuevamente para que lo manden a un especialista. Y esperando en el Señor que solamente sea algo poco lo que tenga, lo que le encontraron ahí en su pierna. Igual a un primo de mi esposa también le pillaron, había complicado su pierna, en este caso Romina está bastante mal, bastante triste, donde ve a su hijo que ya les dificulta caminar. Entonces la verdad es que como familia estamos con bastante temor por lo que está pasando, ya que los médicos dicen que puede ser algo genético que tengan los niños. Cuando hablamos de algo genético, no necesariamente algo que viene de herencia familiar. Entonces, cuando hablamos de genética, hay que tener mucha precaución con los niños, verlos en su crecimiento y no dejarse estar ni esperar cuando esto a veces tienen algunos malestares, ir al tiro mejor del médico y cerciorarse de lo que está pasando. Así que les pido la oración a la iglesia del Señor, también a los hermanos que nos ven por las redes sociales, también les encargo la oración, ya que como les digo, me es imposible tener que esconder mis emociones, mis sentimientos, por la Escritura dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmenda el corazón. Entonces no sacamos nada de estarnos guardando las emociones, los sentimientos y andar demostrando algo que uno no es por mano. La iglesia del Señor no somos payasos, somos hijos de Dios, somos una gran familia, somos hermanos. Amén. Por lo tanto, en las buenas y en las malas estamos juntos. Amén. Así que el Señor los bendiga mucho. Eso solamente, como les digo, si me ven un poquito así medio bajo es porque me ha llegado estos días bastante preocupación. Pero confío en el Señor que todas las cosas van a salir bien. Y si tiene algo, lo más importante y lo que nos tiene un poquito con más esperanza, bueno, primeramente en el Señor, y lo otro es que las cosas se pillaron a tiempo, es algo pequeñito que le encontraron ahí solamente en una radiografía. Ahora hay que ver todos los otros exámenes, le hicieron resonar, el escáner, y gracias a Dios el escáner le apareció bien, entonces tienen que hacerle una resonancia para ver bien el tema de los huesos, y esperando en el Señor que todas las cosas salgan bien. Bien, entonces vamos a pasar a lo que hoy día nos compete, que es el tema que estamos abordando de la semana pasada, que es el libro de Génesis. Estuvimos hablando varias cositas con respecto al Génesis, cuál era su fondo, qué es lo que Génesis nos quería enseñar, y llegábamos a algunas conclusiones que las vamos a ir recordando mientras vayamos avanzando en el estudio de hoy. Bien, tengo como primera página el repaso de la introducción. Coloqué nuevamente acá, de una forma más clara, lo que es la palabra Génesis, lo que significa. Entonces hablamos que la palabra Génesis significa origen o inicio. En el hebreo de Génesis se conoce como Bereshit. Bereshit, estamos hablando de una palabra hebrea, ¿ya? Que literalmente significa en el principio. O sea, la palabra Bereshit está compuesta por esas palabras que se encuentran en el libro de Génesis. ¿Ya? El título viene de las primeras palabras del libro de Génesis 1:1. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando hablamos del libro de Génesis, su título se le colocó como Génesis, el principio, de acuerdo a lo que esto nos quiere contar. El tema general del libro es, y aquí ya entramos a recordar lo que compartimos el jueves pasado, el tema general del libro es el origen de la humanidad. Ya hablábamos de que era importante comprender el libro de Génesis, porque el libro de Génesis lo daba los inicios a nosotros para darnos respuesta a las tres grandes preguntas que tiene el ser humano. ¿Y que cuáles son las tres grandes preguntas del ser humano? ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos y para dónde vamos? Ya son tres preguntas que se hacen todas las personas, los filósofos. Estas preguntas no nacieron de cualquier persona, estas preguntas son las que se hacían los filósofos desde la antigüedad, preguntándose para qué, de dónde venimos, qué estamos haciendo, cuál va a ser nuestro fin. Siempre son las preguntas que se han hecho las personas. ¿Ya? Entonces el origen de la humanidad, al igual que el origen del pueblo de Dios Israel. Entonces el libro de Génesis nos habla del origen de los seres humanos y después también la mitad prácticamente del libro nos habla del origen del pueblo de Israel, donde ya hace Dios una acepción. Porque aunque nosotros digamos que Dios no hace excepción de personas, claro, en un contexto sí, entre las personas como seres humanos no hace diferencia, pero cuando se escoge un pueblo para sí, ciertamente vamos a encontrar diferencia. En este caso, por ejemplo, nosotros somos hijos del Señor, somos llamados el pueblo de Dios en este tiempo, por lo tanto sí hay diferencia con los que están afuera, por hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio potestad ya de ser llamados hijos de Dios. ¿Ya? Y si somos nosotros, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, es porque tenemos a quien llamarle Padre. Recuerden el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Esto se me viene aquí mientras yo voy compartiendo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, hay uno de los nombres que tendría el Mesías y era, y se llamará su nombre Padre Eterno. Entonces a Jesús, nosotros le llamamos Padre, aunque nosotros entendemos como Padre en la deidad en su totalidad, a Padre como a Jesús como persona también le llamamos Padre. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos constituyó hijos y nos hizo llamar también hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, no es casualidad que la Biblia comienza así. No solo se trata de comenzar por el principio, sino porque es necesario saber de dónde venimos, pues esto nos da identidad. Saber de dónde venimos, entonces nos da una identidad a nosotros. ¿Y qué es lo que yo decía el otro día? La hermana Nicole como que le tomó valor a un concepto que se dio en el tema de la semana pasada, en que todos los seres humanos somos dignos. Nosotros tenemos la noción como hijos de Dios y conocedores de la Escritura, entendemos que los seres humanos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, para los hijos de Dios, para nosotros, para la iglesia, todos los seres humanos se elevaron a una dignidad mayor que cualquier cosa creada. ¿Ya? El concepto del ser humano, y de hecho esto es lo que se de alguna forma se incorporó al mundo occidental, era que el ser humano tiene dignidad por el solo hecho de serlo. Por el solo hecho de ser humano tú tienes dignidad. ¿Y cuál es la dignidad que le da teológicamente Dios al ser humano? Es que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y aunque en este tiempo ha querido crecer fuertemente lo que es el animalismo y todas estas cosas que ciertamente yo comparto, yo en algunas cosas también las comparto. Yo creo que no podemos nosotros andar golpeando a los animales y maltratarlos, debemos también quererlos, debemos cuidarlos, darle protección. De hecho, la Escritura nos enseña a nosotros a enseñorearnos de ellos, pero no para poderlos destruir o matar, sino para que los cuidemos, tengamos nuestros cuidados con ellos, como también la Biblia enseña que hay tipos de animales también que sirven de alimento. Ya entonces ahí tenemos que tener bien los conceptos. Pero nosotros no podemos ser comparables a los seres humanos. Por eso que ese término que se está usando ahora ahí en la política, cuando se dice que los animales tienen derecho, está totalmente errado. No pueden tener derechos los animales, porque para tener derecho, que es un término jurídico, tú tienes que tener también deberes.
El término derecho está hecho para los seres humanos que somos personas racionales. Los animales son sintientes, los animales también piensan, pero los seres humanos somos racionales. Y esa es la diferencia. ¿Ya? El otro día leíamos un texto bíblico, creo que fue la hermana Sandra que compartió el otro día, y había un texto bíblico cuando hablaba de los pajarillos, que Dios les daba de comer y los vestía a los pajarillos. Y Cristo hace una pregunta, y yo le hago la pregunta a eso y se lo haría también a la sociedad. ¿Valéis vosotros más que los pajarillos? ¿O los pajarillos valen más que ustedes? No, pues el concepto, lo que te está diciendo usted, son mucho más valiosos para mí, pero aún así yo me encargo de los pajarillos, les doy de comer, ¿no ves? Dios también los cuida, los protege, Dios tiene un buen trato hacia el animal, pero ellos le dicen, pero vosotros son más, valen más. Entonces esa es la dignidad que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es importante saber de dónde venimos, para saber nuestra identidad como seres humanos, como personas. Si no, porque es necesario saber de dónde venimos, pues esto nos da identidad. Si sabemos de dónde venimos, sabremos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, sabremos hacia dónde vamos. ¿Ya? Entonces nosotros esta respuesta, nosotros les tenemos, a estas preguntas les tenemos respuesta. Porque nosotros ya, al tener la luz de Dios en la palabra, nosotros ya podemos conocer, sabemos de dónde venimos. De hecho, el libro de los Hechos lo dice de esta manera, que de una sola sangre está todo el linaje humano. ¿Ya? Por eso que cuando se hace ese término en la escritura, igual se usa el término raza, pero cuando se usa es para solamente distinguir por las pigmentaciones, por la genética de los seres humanos, pero como personas, como seres humanos somos todos iguales, no hay diferencia entre nosotros. De hecho, entre hombre y mujer tampoco hay diferencia, y la luz del Evangelio vino a decir que ya no habría hebreo, no habría griego, no habría hombre, no habría mujer. Somos todos iguales delante de Dios. ¿Ya? Todos iguales delante de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros damos respuesta a estas preguntas. Yo le decía a un tío el otro día, conversaba con un tío de mi esposa, y le decía que eso de que nosotros los seres humanos, los hombres, en este tiempo seamos cabeza de la mujer, no era así en el principio, en el original, cuando Dios recién formó al hombre y a la mujer. Porque cuando estos pecaron como consecuencia de su pecado, porque no es que Dios lo haya maldecido, porque Dios jamás ha venido a nosotros a maldecirnos, sino que Él les dijo las consecuencias de la conducta, de lo que habían hecho, le iba a traer, les dijo, el hombre le dijo a la mujer, se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta antes de que ocurriera el suceso de la transgresión delante de Dios, el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Había un estado de igualdad delante de Dios. Así que yo, a lo mejor puedo que esté equivocado en algún concepto, pero yo no creo en eso que muchos pastores predican, de que cuando Dios le habló solamente al hombre y el hombre le habló a la mujer. No creo en eso, porque de hecho yo creo que la mujer siempre estuvo en el hombre. Nunca la mujer apareció de la nada. De hecho, la mujer no fue tomada de un poco de polvo, la mujer fue tomada de aquí, porque siempre estuvo ahí. Y después, la genética y todo lo que ha ido en el tiempo lo corrobora, por hermano. De un hombre tuvo que salir la mujer, de ahí tuvo que estar ahí, siempre estuvo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene los cromosomas para que pueda haber vida de un ser humano varón y de un ser humano mujer. Entonces, si ya sabemos de quiénes somos, sabemos de dónde venimos, entonces sabemos para qué estamos. Y si sabemos para qué estamos, entonces sabemos para dónde vamos. Ahora pregunta, ¿para qué estamos? Ya, si somos pentecostalismo, pero total, diríamos que estamos aquí para adorar a Dios y para cantar. ¿Está mal eso? No, claro que no. Nosotros adoramos a Dios porque su creación es agradecida con Él. Pero ¿para qué nos dejó Dios? ¿Para qué lo hizo? Para que cuidáramos, guardáramos, señoreáramos de todo lo que Él hizo. Ese fue el propósito desde siempre que tuvo Dios. ¿Ah?
No era que Dios se siente ahí en el trono y haga las cosas aquí, no, tome, ahí. Así, los dio a nosotros toda la potestad para que nosotros pudiéramos administrar lo que Él hizo. Es que Dios es Dios, por hermano. No va a estar Él haciendo esas cositas, los dejó a nosotros para que pudiéramos señorear de una manera correcta, con amor. Por eso que Dios ha permitido toda esta maldad, ha permitido todas estas cosas, porque ¿cómo el hombre puede aprender lo que es bueno y lo que es malo? Dios permite todas estas cosas, pues hermano. Porque aunque nosotros veamos las cosas que están malas y decimos, ¿cómo Señor permites tanta maldad? Es porque nuestra mente es tan finita que no llegamos a comprender lo que Dios sí comprende. Y Él sabe por qué permite las cosas. Y un día tú te vas a dar cuenta que Dios todas las cosas las ha permitido porque tiene un propósito para que este mundo que nosotros tenemos se pueda cumplir para lo que Él lo hizo. Entonces nosotros vemos las cosas en Él. Yo mismo ahora con mi problema que estoy teniendo, más que nada con el temor que estoy teniendo, pero confío en el Señor que el perfecto amor echará fuera el temor. Yo confío en Dios y tengo la certeza y seguridad de que todo lo que Dios hace es bueno, aunque mi capacidad de ser humano no logre comprenderlo. Lo mismo que la paz de Dios, cuando enseñaba a la hermana Sandra el otro día, que Dios nos da la paz de Dios después de ¿qué? Después de orar, ¿cierto? Después de rogar, después de entregar nuestras súplicas delante de Dios, Él nos da una paz que, ¿qué decía? Que sobrepasa el entendimiento. Aunque tú no lo puedas comprender, Él te da la paz. Lo mismo pasa. Lo que Él hace siempre será bueno, aunque tú no lo puedas comprender. Entonces ya sabemos que para el Señor, ¿y para dónde vamos? Nosotros no solamente estamos para vivir aquí. Dios nos hizo y nos tiene un cuerpo también para estar en los lugares celestes y para que nuestro fin sea en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ah? Donde ahí no va a haber un ateo diciéndote, ¿y por qué Dios permite el mal? Porque ya Dios no tendrá que demostrarle nada a nadie, porque los seres humanos lo hemos demostrado solitos que sin Dios no somos nada. La creación, entonces, entramos al tema del día de hoy. El otro fue como un repaso cortito de la introducción que tuvimos. La creación es el tema de hoy. La Biblia claramente nos dice que la existencia del hombre y todo lo que hay en la tierra y el universo no es producto de un accidente ni es una casualidad. Fuimos creados por Dios y fuimos hechos con un propósito. ¿Ya? La Biblia a nosotros nos dice, nos habla claramente que nosotros no salimos de un accidente. Mire, ¿ustedes han escuchado hablar sobre la teoría de la evolución? ¿Cierto? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es lo mismo que el señor Charles Darwin. Ya, la teoría de la evolución fue escrita y hecha esa tesis por un sacerdote católico. ¿Ya? Así que no crean ustedes que la evolución viene de un ateo, de una mente atea, no, viene de una mente cristiana, de una mente que cree en Dios, que es teísta. Y viene este tema de la evolución como un crecimiento, cómo las cosas han ido cambiando, cómo han ido evolucionando. ¿Ya? Entonces, cuando salió este tema de la evolución, de repente, como se malentiende, pareciera que las cosas empezaron a nacer y fueron cambiando solas. Pero la Escritura a nosotros nos dice de que hubo una creación de estas cosas. Por ejemplo, para hablar del libro de Génesis, que lo vamos a hablar profundamente, pero la próxima clase en el día sexto donde se creó el ser humano. Pero por ejemplo, le voy a dar este tema. Por ejemplo, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es la información que nos entrega la Biblia? Que lo que el hombre lo compone, lo que compone este cuerpo material, ya estaba ya. Ya estaba. No fue algo que Dios hizo en la palabra para que naciera algo de la nada. No.
ya estaba. El ser humano nació de algo que ya estaba. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Eso los científicos lo llaman evolución de la tierra. De hecho, los 5 gases que conforman la tierra también son los 5 gases que conforman nuestro cuerpo. Entonces, la creación habla de que Dios, primeramente, cuando empieza el pasaje bíblico, en el principio creó, esa palabra creó, que la vimos la semana pasada, significa de que Dios creó de la nada. Entonces tenemos el versículo 1 y el versículo 2, donde ya Dios creó la materia, creó todo para poder ya hacer que las cosas empezaran a nacer, por hermano. Entonces nosotros los cristianos nos falta de repente un poquito más salir de nuestra comodidad, nuestro confort y echar a andar un poquito más la imaginación. Porque creemos que Dios dijo un perro y sale un perro, un gato y sale un gato. No, las cosas ya, como ya Dios había creado todo el material, todo lo suficiente para poder hacer lo que Él tenía en su mente, hubo un trabajo que se hizo para que las cosas fueran tomando su forma, su lugar. Se lo voy a demostrar un ratito más. Entonces, el primer capítulo de Génesis, que es lo que vamos a centrar el día de hoy, describe cuál fue el proceso de la creación. Día 1, ¿qué se creó? La luz. Escuche bien. Día 2, separó las aguas de las aguas. Y día 3, tierra seca y la vegetación. El día 4, las lumbreras. Y en estos temas hoy día los vamos a centrar bien. La luz y las lumbreras. Porque si usted ve, en el día 4 recién se hizo el sol y la luna. Pero la luz ya existía antes. Ya, entonces vamos a centrar en esas cosas, porque son las cosas un poquito más difíciles de comprender. En el día 5 son animales, los peces y las aves. Y el día 6, al ser humano. Entonces vamos a tocar el tema de la creación de la luz, pero antes de pasar al tema de la luz, quiero ver una cosa, pero necesito una Biblia para no complicarme mucho ahí. Vamos a leerlo acá. Vamos a ir dando primero unas cosas. Primero, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que se entienda, creó los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de creó los cielos y la tierra, significa de que Dios creó la tierra y también creó las estrellas, creó todas las galaxias, todo lo que nosotros conocemos en los cielos. Ya, eso nos dice a nosotros en el versículo 1 de forma general. De forma general nos va diciendo yo, lo primero que creó, dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Estas cositas las vamos a tocar de forma más rápida. Mire, voy a leer del versículo 4 porque se entiende un poquito. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de que algunos dudaban de que Dios iba a volver. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Escuche bien.
estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ya, eso es lo que yo estamos leyendo en el versículo 1 y en el versículo 2. Y Pedro lo está aquí reafirmando como un hecho histórico. Escuche bien, como un hecho histórico. Yo le he dicho a usted que el libro de Génesis tiene mucho simbolismo, pero también tiene datos históricos que tenemos que tratar nosotros de saber separar de lo que es una simbología y de lo que es algo histórico, de lo que es un mito, de lo que es una leyenda. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Escuche bien, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ya, entonces en el versículo 2 a nosotros nos dice de que Dios hizo los cielos y la tierra, el versículo 1, y el versículo 2 ya nos está hablando de que hay una tierra llena de agua. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Pedro? De que el agua fue la causa donde empezó a formarse la tierra, lo que es vida, porque la tierra es el material que Dios usó para que nosotros fuéramos hechos. Y el libro de Eclesiastés capítulo 9 en adelante nos habla que como la carne de los animales y lo de los seres humanos de un mismo material viene, vamos al mismo polvo, igual que los animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque son diferentes en el sentido de que hay carne de perro, nosotros carne de humano, pero el material con el que se hizo es el mismo polvo. Entonces, ¿de dónde salió la vida en la tierra? Del agua. Del agua salió todo lo que se necesitaba para que se empezara a formar la vida. Por eso es que cuando los científicos hablan que de la vida, del agua salió la vida y todo lo demás, no es ninguna locura, no es algo que la Biblia no lo esté diciendo. No se pelean, no se chocan esas tesis que tienen los científicos con lo que tienen la Escritura. El apóstol Pedro, sin tener la ciencia a su favor, él dice, la tierra salió del agua, de ahí se produjo la tierra, y nosotros entendemos que de la tierra también salió el ser humano y nacieron las cosas. Y entonces vamos a pasar a los demás versículos. Entonces, vamos a hablar de lo primero que Dios hizo, que fue la luz. Los primeros versículos de Génesis nos hablan en forma general, ahora lo empieza a dar un poquito más detallado cómo empezó este tema de la creación. ¿Qué se necesitaba? Ya estaba la tierra, estaba el agua, del agua estaba la tierra, ahí iba a salir la tierra, estaban los cielos, estaba todo. ¿Qué se necesitaba para que las cosas empezaran a crecer, para que se empezara a tener forma? La Biblia lo habla, la luz. Escuche bien. Lo primero que Dios hizo a la tierra fue traer luz, ya que ésta estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Escuche bien. Esta luz, en hebreo Osh, no era la del sol ni la luna, ya que estos fueron creados en el día cuarto. Entonces, ¿cuál era esa luz? ¿A qué luz se está refiriendo el Señor? Vamos primero, yo le quiero ver primero la parte, digamos, material, razonal. Ya, recuerden que la idea al menos que tengo, es que nosotros también entendamos el Evangelio de manera razonable, para que podamos nosotros compartir con aquellos que no creen en Dios, pues, hermano. Porque tú no puedes usar un versículo bíblico para convencer a un ateo, necesita razonamiento. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero la parte razonal, como también la parte teológica. A ver, ¿qué significa cuando estoy hablando yo de la parte teológica? La palabra teológica puede sonar así muy grande, pero es necesario que esa palabra esté en su vocabulario. Porque cuando hablamos de teológica, estamos hablando lo que la Escritura nos habla
a manera que podamos entender espiritualmente concerniente a Dios. Entonces está una forma racional y está lo que nos muestra la teología, que se necesita creer en Dios para poder comprender las Escrituras. Tú no podrías entender las Escrituras teológicamente si no creyeras en Dios. La podrías tener racionalmente, entender racionalmente. Pero nosotros somos cristianos, entonces nosotros entendemos racional y la entendemos teológicamente igual. Escuche bien, porque esto es bueno. La creación de la luz, escuche bien. El oscuro mundo fue iluminado cuando Dios dijo, sea la luz. Más precisamente, el día fue distinguido de la noche al crearse la luz. La luz es una forma de energía, escuche bien, y puede ser producida en diferentes maneras. No solo por el sol y las estrellas, los cuales no habían sido creados sino hasta el día cuarto. Entonces la luz no era la luz del sol que se está hablando en el día primero, los cuales no habían sido creados sino hasta el día cuarto. Cosmólogos contemporáneos dicen que el universo comenzó con un gran estallido ardiente, el cual debió producir una luz muy brillante. El orden comienza a aparecer y reemplazar el oscuro caos. Escuche bien, el refrán Dios vio que esto era bueno afirma la bondad intrínseca de la creación y de su creador. Entonces, cuando hablamos nosotros de la luz, y algunos dicen que la Biblia se contradice sola, dice se creó, recién el sol se creó en el día cuarto, y la Escritura dice de que en el día 1 se hizo la luz. ¿Ya? Entonces tú tienes que entender esto. Primero, hermano, escúchenme bien, pongan atención. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, cuando nos habla de la creación, nos enseña de forma ordenada cómo fue esta creación, uniendo estos dos capítulos. Pero en el capítulo 1 lo habla de forma genérica, no necesariamente fue de esa manera en el mismo día. De ahí se lo voy a demostrar. Primero, en el cuarto día nos muestra que creó la luz, que creó la luna y el sol. Pero en el versículo 1 nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Entonces no necesariamente significa de que Él hizo en el día cuarto el sol y la luna, recién lo formó. No, lo que quiere decir que de esa manera, de alguna forma, Dios alineó el eje de la tierra con la luna y el sol. En este caso con el sol. Los unió, los colocó en el eje para que el sol fuera el que trajera la luz para el día y la luna en este caso para la noche. La luna no tiene luz propia, el sol le entrega a la luna y nos da luz durante la noche. Entonces tenemos esta forma racional para hablar. Mire, esto se lo agrego yo y aquí hay, digámosle, como dirían las personas, como diría la Biblia, diría, aquí hay sabiduría, como dice en el libro de Apocalipsis. Escuche bien, para meditar. ¿Quién me lo lee ahí? ¿Quién tiene para leerlo ahí en sus celulares, rapidito, o en la Biblia? Éxodo 20:21. Esto es fuerte, hermano, es bien grande. Esto es lo que vamos a meditar. ¿Ya? El 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba yo. Ya. Primero, escuche bien. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? En Éxodo 20:21. Ese fue el día en que Dios entregó la tabla de la ley, en el Éxodo capítulo 20. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Escuche 2 de Crónicas 6:1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Por qué dice eso la Escritura? ¿Por qué dice que Dios habitaría en la oscuridad?
Estamos hablando del hágase la luz. ¿Para qué era la luz? Para separar las tinieblas de la luz. Pero Dios vivía en la oscuridad. Dios vivía en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Dios? Primero, y lo vamos a responder con los versículos que están abajo. Primero nos está hablando Dios de que Él habita en la oscuridad, pero Él hace la luz para separar estas tinieblas y sacar la luz. Mire, 1 Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, escuche bien, invisible, al único sabe Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible y la palabra oscuridad, en este caso, las dos congenian. Dios está en lo invisible. Cuando la creación empezó de la oscuridad, de lo invisible, donde no había nada. A ver, no lo tengo aquí el versículo, pero me lo recuerdo. Romanos capítulo 1, verso 20. ¿Quién me lo busca? ¿Lo vio, Marcelo? Sí. Ya, léalo, por favor. Porque las cosas invisibles de Escúcheme. Él, su eterno poder y Ya. deidad. Yo te voy entendiendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, o sea, su eterno poder, ¿qué es lo que es? Invisible. O sea, está en la oscuridad, está fuera del alcance de la vista. ¿Qué más? Se hacen claramente visibles desde la creación ¿Pero del qué mundo más era? Su eterno poder y deidad. ya, y deidad. O sea, ¿dónde estaba lo de deidad? En lo invisible, en la oscuridad, donde nada salió. ¿Qué estamos hablando nosotros de la creación? ¿Cómo comenzó todo? De lo invisible. No es que Dios esté en la oscuridad. Lo que Dios nos hace entender que de donde no había nada visible, no había nada que nosotros podamos ver, de ahí salió lo que se puede ver. En este caso nosotros conocemos como al Salvador, al Cristo, que de Él salió la imagen. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés también hablaba del invisible. ¿Y qué es lo que dice el libro de Colosenses? El libro de Colosenses nos dice de que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces la creación, ¿qué es lo que pasó? Estando Dios en la oscuridad, lo primero que hace Él es hacerse visible. Ya, esto es la misma historia, lo que nos está contando nosotros ahí en el día 1. En el día 1, ¿qué es lo que hace? La luz, y separa la luz de las tinieblas. ¿Qué nos está contando? Lo mismo que yo le he dicho a usted un montón de veces, que no está en la Biblia explícitamente, solamente sale de la meditación de esta, en que Dios, el invisible, está ahí escondido, guardado en la oscuridad, y lo primero que Él hace es su imagen, que se puede ver. Entonces, si esto que yo estoy diciendo, como les digo, no está escrito, no está en la Biblia, solamente es parte de la meditación de la Escritura, ¿cómo yo lo ratifico? Entendiendo las palabras de Juan 1:1. ¿Qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Miren, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A esa luz. Entonces, racionalmente, ¿qué es lo que lo está hablando Dios? La energía, porque era imposible, estaba todas las cosas, la tierra estaba todo ya listo, tenía todo Dios ya preparado, pero necesitaba la energía para que las cosas tomaran vida, por mano. Claro, porque quítale la energía a un ser humano y queda un ser inerte. Entonces, racionalmente, la luz que habla en el libro de Génesis en el primer día, estamos hablando de la energía. Pero teológicamente, Dios nos muestra que lo primero que sale de la oscuridad es la luz.
es Cristo, el Hijo de Dios. Y te aseguro que Jesús no salió de Satanás, hermano. Porque cuando hablamos de oscuridad, siempre todo se relaciona a Satanás, pero no es así. Recuerden que Satanás es un ser creado por Dios. Entonces, cuando hablamos de la oscuridad de que está hablando el Génesis, no estamos hablando de esa oscuridad de Satanás, estamos hablando del invisible que está guardado. ¿Y qué es lo que hace? Saca la luz para que toda la vida comience a vivir, se comience a tener su curso. ¿Ya? Por ejemplo, en el capítulo 1 ahí que estamos viendo, en el versículo 2, mire lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Algunos, yo también me hago parte hasta cierto modo de esa conclusión. Dice que entre el versículo 1 y el versículo 3, que está el versículo 2, ocurrieron millones de años. Porque, ¿cuál es el razonamiento para decir eso? Que Dios no puede hacer una tierra que esté desordenada y esté vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace es bueno y es perfecto. Yo les voy a explicar una cosa. El otro día cuando estaba en la iglesia en Lagunilla, yo les decía de que Dios antes que dijera, y miró Dios y todo lo que hizo era bueno, Él dijo una vez, no es bueno. Y lo había hecho Él. ¿Por qué? Mire, yo les voy a explicar lo que les quiero decir. En el Génesis Él dice, cuando termina la creación, dice, y todo lo que Él hizo, vio que era bueno. Pero antes de que dijera esas palabras, hubo un instante en que Dios había hecho algo y dijo, no es bueno. ¿Qué es lo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Ya, entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando nosotros hacemos estas caricaturas de que Dios todo lo hace bueno, todo lo hace perfecto, yo les quiero decir que sí hay razón, sí tienen razón con decir que Dios todo lo hace bueno, lo hace perfecto, pero, como es Él el creador de las cosas, y la Escritura nos enseña y se pone como símil el ser como un alfarero, y el símil quiere ser como un sinónimo, como algo igual. ¿Qué es lo que dice? Él se pone como ejemplo como un alfarero. ¿Qué va a hacer el alfarero? Hace algo, hace un vaso y ¿qué dice? No me gusta, y hace otro. Tú no le puedes decir a ese alfarero, ese vaso está mal hecho. ¿Por qué no le puedes decir? Porque es creación de Él. Y que como es creación de Él, tú no le puedes decir está mal hecho porque Él lo está creando. Pero Él puede decir, no me gusta así como está, y lo quiero hacer de nuevo. Entonces, cuando la Escritura habla que está desordenada y vacía, la primera tesis, como todos razonan de que Dios no se puede equivocar, claro que Dios no se equivoca. El problema está que para ti es una equivocación de que Dios haga las cosas buenas, nuevas. Por ejemplo, Dios a nosotros lo hizo de una manera y después la Escritura nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura es. Entonces lo hizo mal. ¿Nos hizo mal Dios? ¿Es mentira entonces que tenemos la dignidad de ser humano semejanza de Dios? No, hermano, porque Él decide, ¿me entiende? Él decide de lo creado, decir yo lo voy a hacer distinto. Yo no lo puedo decidir por Él, no lo puedo decir que está mal. Cuando Leonardo da Vinci hizo la Mona Lisa y la dibujó, no podía venir Picasso y decirle, está mal hecha la Leonardo da Vinci, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La Mona Lisa está mal hecha, no podía venir él. ¿Por qué? Porque era creación de la mente de Leonardo da Vinci, por hermano.
Pero él puede haber dicho, no me gustó porque parece que tiene bigote ¿Ya? Él lo podía decir porque él era el creador. Entonces esos razonamientos que nosotros tenemos son de niños, hermano. Son de niños. Entonces, los que piensan así dicen, ya, si Dios está desordenada y vacía, no, Dios no pudo haber hecho la tierra desordenada y vacía. No pudo haberla hecho así. Lo que no entienden es que la creación tuvo una evolución, por hermano, fueron las cosas haciéndose con el tiempo, fueron creciendo. Lo mismo que pasa con un bebé, pues. Si un bebé no nace así como está, ¿qué es lo que es primero? La concepción. El óvulo, el espermatozoide se unen. Después empieza a crecer ahí la célula, después de un cigoto, después un embrión. Después ya y así va creciendo, le van naciendo los pulmones y todo. Eso es, por hermano. No es así nomás, ¡ay! Salió la cuestión. No, por hermano. Entonces la gente todavía ve las cosas así. No, cierto es. Esta cosa de la creación de Dios es algo que fueron miles y miles de años que Dios fue haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque Él no tenía, al ser Él el creador de todas las cosas, no tenían con qué cosa comparar lo que Él estaba haciendo. ¿Con qué lo iba a comparar si no había nada? Él era lo único. Entonces su creación fue un trabajo. Hagamos al hombre. ¿Qué denota esa palabra? Trabajo. Denota trabajo. Entonces el versículo 2 cuando dice, y la tierra está desordenada y vacía, algunos dicen, no, como Dios no puede hacer esto, entonces pasaron miles de años, quiere decir que la tierra estuvo desordenada, y aquí vivía gente y sacaran la cuestión preadámica y todo el asunto, con ese argumento. Yo también creo que antes de Adán y Eva aquí ya había creación. Yo creo en eso, yo creo en la creación preadámica, por otros textos bíblicos. Cuando hablamos de creación preadámica, ¿qué decimos? De que antes de lo que cuenta Génesis, la historia del ser humano, de donde partimos nosotros, ya habían seres aquí. ¿Cómo lo dice la ciencia? Nosotros, según la ciencia, ¿quiénes somos nosotros? Antes estaba el Homo erectus y así. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Quiénes viene siendo en la escala de la evolución? El Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Sí. ¿Por qué somos los Homo sapiens sapiens? Porque tenemos cualidades, ¿cierto?, que fueron distintas a los demás. Entonces eso pelea con la Biblia, no, por hermano. Porque la Biblia lo que nos muestra en la creación del ser humano no está hablando de un hombre racional ya. No nos cuenta la historia para atrás, nos cuenta de ahí para adelante. Y este hombre que nosotros conocemos, que nosotros, a la diferencia de otro hombre, miren las palabras de Dios. Hagamos al hombre. Esas palabras para mí me dicen de que el hombre ya existía. Pero me dice, hagamos al hombre, a diferencia del que ya existía, a imagen y semejanza. Por eso que la Biblia dice que tomó tierra y formó. ¿Por qué? Porque ya tomó de lo que estaba, pues hermano, de lo que estaba. Entiendan las metáforas de la cosa. De lo que estaba. Entonces estaba el Homo erectus ahí, no hablaba, no pensaba, ni una cosa así, pudo haber hecho, y de repente Dios le dio su imagen y semejanza, y empezó lo que nosotros conocemos del Génesis adelante, a que tengamos nuestra identidad. Ya yo no soy hijo del Homo erectus, del hombre de Cromañón, y no soy de eso, yo tengo mi identidad de seres humanos que fueron con razonamientos. ¿Se entiende, no, hermano? Y esto no quita la fe, hermano, al contrario. ¿Te das cuenta claro, te asombra lo glorioso que es esto, el trabajo de Dios? Por eso, ¿cómo Dios va a querer la muerte? La Escritura dice, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva su camino. ¿Cómo va a querer Dios que todo lo que Él hizo, lo que miles, millones de años se han hecho? Porque miren, nosotros cuando hablamos del tiempo del crono y el tiempo Cairo. El Cairo de Dios, el tiempo de Dios, y hablamos del tiempo crono. Nosotros entendemos que el Dios invisible vive en el tiempo Kairos, que pasa toda la eternidad, no tiene tiempo, puede estar presente, futuro, todo para Él es presente. Y estamos
en Jesucristo, que está en el tiempo cronos metido, pero que mantiene la unidad mediante el Espíritu Santo que nosotros tenemos, entonces ese vive con nosotros aquí, po. El Espíritu Santo, el Dios que nosotros tenemos viviendo en el crono, vive todos los días con nosotros como que Él nunca hubiera hecho las cosas. O sea, Él vive tu problema contigo, la dificultad que tú estás teniendo, Él está al lado contigo, sintiendo lo que tú estás pasando. Entonces, por eso es que tenemos que entender la majestuosidad de Dios. Porque si nosotros decimos, Dios ya conoce todo, claro, Dios, hablando del que está ahí, conoce todas las cosas antes que abrir la boca. Pero el que está viviendo en el crono, en el tiempo nuestro, porque no puedes decir que Dios vive en el Kairos nomás, también vive en el crono. Ese quiere conversar contigo, quiere tener comunión contigo, quien necesita que tú también le digas, oiga, ¿sabéis qué? Me falta pan, me falta platita para el pan, me falta esto, me falta esto otro. Esas cosas las vamos entendiendo de ahí, del libro del Génesis, pero están ahí guardadas, escondidas estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, teológicamente, la luz era la creación o cuando ya se muestra a Dios mediante el verbo que es Jesús. Él es la luz del mundo. Entonces Juan 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Mire, vea estas conjunciones de palabras ahí. En el principio era el verbo. Ahí está. El que está en la oscuridad, el que Moisés veía en la oscuridad, en el que Salomón, uno de los reyes más sabios, dijo, Dios dijo que viviría en la oscuridad. Ese Dios que está ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Por eso entendemos que el Hijo de Dios siempre estuvo aquí, al igual que la mujer en el hombre siempre estuvo, así también el Hijo de Dios siempre estuvo aquí, en el Padre, siempre. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque de repente este salió. Entonces, por eso esa Trinidad que habla ahí. Recuerden que yo no creo en la Trinidad católica, pero sí creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuche, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, la energía, ¡pum! ¿Qué es lo que hizo Dios? Separó las tinieblas, puso la energía y empezó a darle movimiento a las cosas. En ese movimiento echó a andar la tierra en su eje y lo colocó a dar vuelta alrededor del sol. ¿Cuándo fue eso? En el cuarto día. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Colosenses 1, 15 al 18. Escuche, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué primogénito de toda creación? No tengan miedo en decir que no está hablando de que es la que tiene la preeminencia, está hablando que lo primero que hizo Dios fue hacer su imagen. Y esa imagen es de Él. No es distinta. Eso también lo dice en el libro Filipenses, que Él no escatimó en ser igual a Dios a cosas que aferrarse. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos. Entonces, ¿qué? En los cielos creó cosas. Pues según este libro dice, todas las cosas que hay en los cielos. Entonces, en los cielos habían cosas. Habían luna, habían estrellas, habían de todas estas cosas. Entonces el día cuarto, ¿qué es lo que pasó solamente? Dios colocó las cosas en su orden, la colocó en su eje, la tierra la hizo dar vuelta en su propio eje, y después colocó la eje en rotación al sol. Dice, en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir que subsisten? Que Él les da el movimiento, la energía. Cuando hablamos de la energía hablamos de movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro una bolita aquí y la tiro así? ¿Qué pasa con la bolita? La bolita empieza a dar vueltas, ¿cierto? Y empieza a ir. Pero cuando se le termina la energía con que yo la tiré, ¿qué pasa con la bolita? Se detiene. ¿Y por qué la Tierra no le pasa lo mismo? ¿Por qué la Tierra da vuelta y no se detiene nunca? ¿Quién la está empujando? Esa es la energía de Dios, la que está haciendo que la Tierra vaya dando vuelta. Y no solamente esta vuelta la complica más, porque aparte de dar una vuelta en su propio eje, va dando una vuelta en rotación al Sol. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque Dios, que mandó, dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces yo le estoy dando explicación de la luz racionalmente y le estoy dando la explicación teológicamente. Para entenderla teológicamente tenemos que creer nosotros en Cristo. No hay otro, un no creyente no está ni ahí con la interpretación teológica. Le interesa la racional, pero la racional no lo va a salvar. ¿Ya? La racional no lo va a salvar. Si hay un montón de gente que lee la Biblia, la encuentra bonita, buena, toda la sigue, pero no cree en Dios. Y para acercarse a Dios hay que creer primero que le hay. Esta misma luz, escuche bien, será la que va a iluminar la nueva Jerusalén en el mundo nuevo, tal como está escrito al final del Apocalipsis. En el Apocalipsis nos enseña que en la nueva tierra y en el cielo nuevo no vamos a tener un sol. Dice que el mismo será la luz. Entonces, ¿qué quiere decir de que Dios va a estar ahí como ampolleta ahí mirando? No. Quiere decir que la energía, ¿cierto?, va a provocar la brillantez para que se pueda vivir. Entonces, ya va a ser distinto a lo que nosotros vemos en este tiempo. Pues ya no vamos a tener un sol ahí que va, al no ver un sol y una luna, ¿qué va a pasar? Que ya no van a ver las mismas las estaciones del año como las que están ahora. Porque de eso vamos a hablar un poquito más. Dice en Apocalipsis, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Si no va a haber noche, ¿qué significa? Que no va a haber día. Al no haber día quiere decir de que el tiempo va a vivir dentro de la eternidad, del kairos de Dios. Mire, la luz del primer día es la luz espiritual que da vida espiritual y nos separa de la oscuridad y el mal. Esa es la enseñanza teológica que nosotros sacamos del libro de Génesis. Los tiempos desde el principio. La Biblia señala desde el principio que Dios hizo la lumbrera no solo para alumbrar, sino también para marcar los tiempos. Entonces, si en el cielo nuevo y la tierra nueva no va a haber sol, no va a haber una luna, entonces no van a haber estaciones del año. Génesis 1, 14, versículo al 15. Esto dijo Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean, ¿para qué? Para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, ¿qué pasa? Que el Génesis nos deja claro una cosa: para que haya luz, para que se separen las tinieblas aquí en la tierra,
no es necesario el sol. Dile eso tú a un científico. Dile tú que no se necesita el sol para que la tierra se sostenga. No sé, pues te agarra, te da vuelta y te pone una batalla. Porque todos lo centran en el sol. Todos lo centran en que tiene que haber sol para que haya la metamorfosis, ¿cierto? De la vida, de las plantas y todas estas cosas. Pero la Biblia me enseña que la vida está en Cristo, está en Dios. Entonces él, no sé, pues pega una lumbrada para acá y me da la vida de las cosas. No necesita, pero Dios hizo una tierra, la hizo con estas cosas. Si la hizo para que hubieran tiempo, entonces los seres humanos, Dios lo hizo en que iban a tener sus tiempos. Pero lo hizo todo paulatino, pues se dan cuenta. Él sabía de que Adán iba a pecar. ¿Por qué se equivocó? Entonces, ¿por qué no lo hizo a tiro nomás con años y todo? No, porque Dios fue haciendo las cosas. Porque Él tiene una forma de trabajar, hermano. No es. Uno dice, ¿por qué, Señor? Líbranos de todo mal y todo lo demás. Si Dios no hubiera permitido el mal, el Satanás hubiera tenido razón. Cuando dijo que no van a morir, Él sabe que van a ser igual a Él. Entonces, de todo Dios mete las manos así, nunca tenemos problemas. Nadie necesita de Dios. Entonces, Dios lo que hizo ya. Descansó, séptimo día descanso, de que las cosas pasan. Y el hombre solito se da cuenta de que separado de Él no se puede, por mal. No se puede. O sea, todo lo que está pasando, los frutos, las consecuencias que han pasado, nos muestran de que el hombre no puede vivir sin Dios. Y aunque mire, la gente que es un poco atea, digamos que agnóstica, que ellos dicen, aunque yo no soy cristiano, pero necesito creer en Dios, necesito de que haya un Dios, necesito creer en Él. ¿Por qué? Porque las cosas que Él dijo dejan que las cosas tengan un buen funcionar en la historia, por más. Si hay gente que no es cristiana, pero cree en lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura ha quedado demostrado que lo que dice son cosas que van en beneficio del ser humano. Las lumbreras no solo nos ayudan a diferenciar entre día y noche y entre las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, sino que también marcan los tiempos del calendario bíblico. La palabra se traduce como estación en el versículo anterior, el 1 verso 14. En hebreo es la palabra moedim, que literalmente significa citas o tiempos establecidos. Es la misma palabra que se utiliza en Levítico 23 en referencia a la fiesta bíblica. El mes bíblico es determinado por la luna y da inicio al momento preciso en que se hace visible una uñita de una luna luego de estar escondida por unos días. Esto lo que se conoce en hebreo como Rosh Chodesh, literal cabeza del mes. Esto sucede cada 29 o 30 días dependiendo del movimiento de la luna. Entonces el sol da la luz, pero la luna igual tiene su importancia. La luna tiene alta importancia. Y dice, si queremos estar conectados con los tiempos de Dios, debemos estar pendientes de la luna para ver cuándo comienza el mes bíblico. Ya sabiendo cuándo se marca el inicio del mes, sabremos cuándo caen las fiestas bíblicas que se calculan según el calendario bíblico y no el romano. ¿Cuándo empieza un mes bíblico? No sé si usted de repente en el cielo pareciera que no hay luna. Y de repente ustedes ven que la luna como que saca un poquito y se ve un poquito nomás la luna. En el mes bíblico así comenzaba, ese era el primer día del mes. Cuando la luna como que sacaba un poquito y se dejaba ver. Ese era el primer día del mes. Pregúntenle a ustedes los judíos mesiánicos si saben eso. Que celebran las fiestas y todo lo demás, pero no tienen ni idea. Otro dato importante que aprendemos de los tiempos de Dios en Génesis 1 es el inicio del día bíblico. Hoy en día estamos acostumbrados a que el día comienza a las 12 a.m., es decir, a medianoche. Pero el día bíblico comienza al atardecer, aproximado a las 6 p.m. Por ejemplo, cuando antes se enseñan a hacer ayuno, ¿a qué hora, si nosotros hiciéramos como lo hacen en la Biblia, a qué hora empezaban los ayunos? A las 6 de la tarde. Y lo terminaban
¿Cuándo? Son 24 horas al día. A las 6 de la tarde del otro día. Dice, Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Lo mismo señalan los demás días. Génesis, hay más versículos. El día bíblico comienza por la tarde, es decir, la noche cuando está oscuro. Y le sigue la mañana, el día cuando hay luz. Voy a terminar con esto. Algunos dicen, por ejemplo, uno de los predicadores que yo más escucho, que me gusta mucho, aunque lo ha criticado harto, porque él dice que lo mejor Dios y lo da y tiene como harta seguridad de que Cristo viene en el 2028. Hay un video que él dice, por unos cálculos que él saca en la Biblia, y lo critican harto, pues yo no lo critico porque yo también saco cálculos en la Biblia, pero yo lo saco como para el 2030 más o menos, ¿ya? Lo que sí, yo no me atrevo a decir, esto así, pero la Biblia dice, y yo se lo he explicado, a Jesús le preguntaron, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo será el tiempo que vendrá? Y le dijo, no les corresponde a vos saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces cuando vino la venida del Espíritu Santo empezó a dar luz, que aunque no sabemos el día exacto, sí por medio de las señales, de los cumplimientos, podemos más o menos denotar cuándo Cristo viene. ¿Ya? Lo que tenemos que tener cuidado ahí para no quedar como falso profeta es ponerle una fecha exacta, porque eso lo hace hacer una fecha exacta. Y él dice, Armando Dussing, de que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. ¿Ya? Y a mí me cuesta mucho, aunque Dios, las palabras que él usa de día, la hace ver como de 24 horas. Me cuesta mucho entender de que sean de 24 horas los días de la creación. ¿Por qué? Porque el día primero que se hizo la luz, todavía no estaba la luna y el sol en el día que se hizo el día cuarto. Por lo tanto, el día 1, el 1, el 2 y el 3 no estaba siendo contado como en los días que se empezaron a contar desde el momento en que se hizo la luna y el sol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la creación duró un tiempo que nosotros no sabemos decir. Esta tierra le dan miles y miles y miles de millones de años. Pillan un fósil de un dinosaurio y los cristianos decimos, no, eso tiene que ser una cuestión del diablo, no, porque no. No, pues sí está bien. En la era del ser humano que nosotros tenemos de Adán y Eva, ya los dinosaurios, al menos esos que habían, no existían. Pero eso no quiere decir que no pudieron haber existido. Y de hecho, le pareciera que le dan a Satanás, le dan poderes de creacionista también. Entonces, a mí me quita la fe de que hayan existido o no hayan existido los dinosaurios. Me afecta a mí mi fe. No. Absolutamente nada. ¿Ya? Absolutamente nada. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura que dice que Elías estaba escondido y no había comida, no había nada, y fueron los cuervos y le llevaron pan y le llevaron carne. Le llevaron para que comiera. Entonces una vez yo escuché una predicación de una persona teóloga, un teólogo que estudió montones de años en eso, y él contaba que en ese tiempo, en la antigüedad, había registros históricos donde habían unas tribus que se le llamaban los cuervos, ¿ya? Y que a esos cuervos eran los que se referían que alimentaron a Elías. Escuche bien. Para nosotros es cierto que no tenemos esa información y no tenemos cómo, porque no tenemos ese estudio. Entonces nosotros cuando hablamos de cuervos, entendemos que son los cuervos los pájaros. Ya. Escuchaba yo cuando predicó ese, porque el que estaba hablando eso estaba diciendo que no, que el otro estaba mal. Refutaba al teólogo, porque decía que no. Porque si la Biblia decía que era cuervo, era cuervo.
Entonces, aunque a mí me gusta así, bien pentecostal la cosa, y no, cuervo, porque vamos, una puta, que un cuervo me traiga pancito y en una bolsa más encima me traiga pancito, me traiga carnecita y toda la cosa, eso tiene que ser de Dios, y lo otro no. Y aunque tú lo veas así, no es verdad. Porque la cosa que está diciendo la Biblia, lo que te está contando, no importa tanto que sea un ave o que sea una tribu. Lo que importa es que Dios proveyó para Elías en los tiempos de escasez. Eso es lo que importa. Entonces mi fe no cavila ni cambia porque el cambio a lo mejor de historia sea distinto. O a lo mejor tú la puedes ver más extraordinaria, más bonita, un montón de cosas, pero a mí sinceramente esas cosas no son las que me maravillan de Dios. ¿Ya? Lo mismo ya dice, el día bíblico comienza por la tarde, es decir, la noche cuando está oscuro, y le sigue la mañana, el día cuando hay luz. Y ya voy a ir concluyendo. Entonces, vamos a dejar hasta acá el tema, porque yo les decía que íbamos a hablar de la luz y de las lumbreras. Para el otro estudio vamos a profundizar entonces la creación del ser humano. Cómo fue hecho. Y ahí vamos a verlo con el capítulo 2 y ahí te vas a dar cuenta que en el capítulo 2 nos cuenta una historia más o menos distinta, porque el capítulo 1 nos habla de manera general y el capítulo 2 lo muestra un poquito más específico. Por ejemplo, la Biblia dice, en el Génesis 1 dice de que Dios primero hizo los árboles y en el sexto día hizo el hombre. Pero en el capítulo 2 dice de que Dios todavía no había plantado los árboles porque todavía no había hombre en la tierra. Entonces los árboles ya existían. El tema está en que Dios, cuando el Homo sapiens empezó, Dios ya empezó nuevamente a dar una flora distinta. La tierra empezó a germinar nuevos frutos de nuevos árboles, nuevas cosas. ¿Por qué? Porque había hombres ya que podían labrarla, que podían guardarla, que podían hacer que esto prosperara y creciera. El ser humano siempre ha tenido esta función de hacer de que la tierra pueda prosperar y crecer. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Espero que hayan entendido lo que se compartía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Mi intención jamás va a ser, para los hermanos que no están por las redes sociales, es que pierdan la fe y no vean las cosas. Lo que entiendan, la intención es que se puede también racionalmente entender las escrituras, pero también teológicamente, ¿ya? Y tenemos que saber manejar estas dos cosas, porque nosotros le hablamos tanto a la gente creyente como a los no creyentes, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar al Señor y vamos a pasar el servicio.